385. Obstrucción inflamatoria aguda de las vías superiores, CRUD, epiglotitis, laringitis y traqueitis bacteriana. La resistencia de la vía respiratoria es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio, ver capítulo 373. Como la luz de las vías respiratorias de un lactante o un niño es estrecha, una mínima reducción del área transversal por edema de la mucosa u otros trastornos inflamatorios determina un incremento exponencial de la resistencia de la vía respiratoria y un aumento significativo del trabajo de la respiración. La laringe está constituida por 4 cartílagos principales, epiglotis, aritenoides, tiroides y cricoides, de superior a inferior, y por los tejidos blandos que los rodean. El cartílago cricoides rodea la vía respiratoria justo por debajo de las cuerdas vocales y determina la zona más estrecha de la vía respiratoria superior en los niños menores de 10 años. La inflamación que afecta a las cuerdas vocales y a las estructuras inferiores a las mismas se denomina laringitis, laringotraqueitis o laringotraqueobronquitis, y la inflamación de las estructuras proximales a las cuerdas, aritenoides, repliegues aritenoepiglóticos, cuerdas vocales falsas y epiglotis, se llama supraglotitis. El término CRUP alude a un grupo heterogéneo de procesos infecciosos, en su mayoría agudos, caracterizados por tos metálica modo de ladrido y se puede acompañar de ronquera, estridor inspiratorio y dificultad respiratoria. El estridor es un sonido respiratorio rudo de tono agudo que suele ser inspiratorio, aunque puede ser bifásico, y se produce por el flujo de aire turbulento. No es un diagnóstico, sino un signo de obstrucción de la vía respiratoria superior, ver capítulo 374. El CRUP afecta habitualmente a laringe, tráquea y bronquios. Cuando la afectación de la laringe es lo bastante intensa como para causar síntomas, estos predominarán en el cuadro clínico sobre los signos de afectación bronquial o traqueal. Se distingue el CRUP espasmódico o recurrente de la laringotraqueobronquitis. Algunos médicos consideran que el CRUP espasmódico podría tener un componente alérgico y que mejora con rapidez sin tratamiento, mientras que la laringotraqueobronquitis siempre se debe a una infección vírica del aparato respiratorio. Otros autores creen que los signos y síntomas se parecen tanto que deben formar parte del espectro de una misma enfermedad, en parte debido a que los estudios han documentado una etiología vírica tanto en el CRUP agudo como en el CRUP recurrente. 385. 1. Obstrucción de la vía respiratoria alta de origen infeccioso. Etiología y epidemiología. Con las excepciones de la difteria, ver capítulo 187, la traqueitis bacteriana y la epiglotitis, la mayoría de las infecciones agudas de la vía respiratoria superior están producidas por virus. Los virus paragripales, 1, 2 y 3. Ver capítulo 259, causan alrededor del 75% de los casos. También pueden ser responsables otros virus, como los virus gripales A y B, adenovirus, virus respiratorio sincitial y virus del sarampión. El virus gripal A se relaciona con una laringotraqueobronquitis grave. Mycoplasma pneumoniae se ha aislado con poca frecuencia en niños con CRUP y provoca una forma leve de enfermedad, ver capítulo 223. La mayor parte de los pacientes con CRUP tienen entre 3 meses y 5 años, con una incidencia máxima en el segundo año de vida. La incidencia de CRUP es más alta en varones. Se produce principalmente a finales de otoño y en invierno, aunque puede aparecer todo el año. Son frecuentes las recaídas entre los 3 y 6 años de edad, pero posteriormente se reducen al crecer la vía respiratoria. Aproximadamente el 15% de los pacientes refiere importantes antecedentes familiares de CRUP. En el pasado, el microorganismo identificado con más frecuencia en la epiglotitis aguda era Haemophilus influenzae de tipo B. La introducción generalizada de la vacuna contra este microorganismo ha permitido reducir las formas invasivas de esta infección en un 99% en niños, ver capítulo 194. Por este motivo, otros microorganismos, como Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae no tipificable y Staphylococcus aureus, representan actualmente una mayor proporción de casos de epiglotitis aguda en niños vacunados.
Antes de la vacunación, el paciente típico con epiglotitis causada por Haemophilus influenzae de tipo B tenía entre 2 y 4 años, aunque se describían casos durante el primer año de vida y en pacientes de hasta 7 años. Actualmente, la presentación más habitual de la epiglotitis es un adulto que consulta por faringitis, aunque todavía se ven casos en niños vacunados de forma insuficiente. Se han documentado fallos de la vacuna. Manifestaciones clínicas. CRUD, laringotraqueobronquitis. El CRUD, que es la forma más frecuente de obstrucción aguda de la vía respiratoria superior, suele deberse a virus. El término laringotraqueobronquitis se refiere a la infección vírica de las regiones glótica y subglótica. Algunos médicos utilizan el término laringotraqueitis para las formas más frecuentes y típicas de CRUD, y reservan el término laringotraqueobronquitis para las formas más graves, a las que se considera como una complicación de la laringotraqueitis asociada a sobreinfección bacteriana a los 5 a 7 días de evolución clínica. La mayor parte de los pacientes tiene una infección respiratoria superior con alguna combinación de rinorrea, faringitis, tos leve y febrícula durante 1 a 3 días antes de la aparición de signos y síntomas claros de obstrucción de la vía respiratoria superior. En ese momento, el niño presenta tos perruna, ronquera y estridor inspiratorio. La febrícula puede persistir, pero a veces la temperatura puede llegar a 39-40 grados. Algunos niños permanecen afebriles. Los síntomas habitualmente empeoran por la noche y suelen repetirse con una intensidad cada vez menor durante varios días, para desaparecer por completo en una semana. La agitación y el llanto agravan mucho los síntomas y signos. El niño prefiere quedarse sentado en la cama o estar de pie. Los niños mayores no suelen estar muy graves. Otros miembros de la familia podrían tener una enfermedad respiratoria leve con laringitis. La mayor parte de los pacientes jóvenes con CRUD solo tiene estridor y disnea leve antes de empezar a recuperarse. La exploración física puede poner de manifiesto voz ronca, coriza, faringe normal o ligeramente inflamada y ligero incremento de la frecuencia respiratoria. El grado de dificultad respiratoria varía mucho de un paciente a otro. En pocos casos se produce progresión de la obstrucción de la vía respiratoria superior, que se acompaña de incremento de la frecuencia respiratoria, aleteo nasal, retracciones supraesternales, infraesternales e intercostales y estridor continuo. El CRUD es una enfermedad de la vía respiratoria y el intercambio gaseoso alveolar suele ser normal. Solo se produce hipoxia y disminución de la saturación de oxígeno cuando se va a producir obstrucción completa de la vía respiratoria. Los niños cianóticos, pálidos, hipóxicos u obnubilados deben recibir tratamiento inmediato de la vía respiratoria. En ocasiones resulta difícil distinguir el patrón de una laringotraqueitis grave del de una epiglotitis, aunque la evolución de esta última suele ser más rápida y su inicio es más agudo. El CRUD es un diagnóstico clínico y no es necesario hacer una radiografía del cuello. Esta puede mostrar la típica estenosis subglótica o signo de la aguja en una radiografía postero anterior, figura 385-1. Sin embargo, este signo puede faltar en algunos pacientes con CRUD, puede aparecer en pacientes que no padecen este proceso como una variante de la normalidad y también se ha descrito ocasionalmente en pacientes con epiglotitis. Las radiografías no muestran una buena correlación con la gravedad de la enfermedad. Solo se debe valorar la realización de estudios radiológicos, tras estabilizar la vía respiratoria, en niños que tengan una presentación o una evolución clínica típicas. Las radiografías pueden ser útiles para distinguir una laringotraqueobronquitis grave de una epiglotitis, pero siempre se debe dar prioridad al control de la vía respiratoria. Epiglotitis aguda, supraglotitis. Este trastorno, ahora infrecuente pero pese a todo grave y potencialmente mortal, se caracteriza por la evolución aguda, rápidamente progresiva y potencialmente fulminante de fiebre elevada, dolor de garganta, disnea y obstrucción respiratoria de progresión rápida. El grado de dificultad respiratoria es variable en el momento de la presentación, y la ausencia de dificultad respiratoria inicial puede confundir a los médicos inexpertos. La primera manifestación del proceso también puede ser dificultad respiratoria. Con frecuencia un niño sano tiene dolor de garganta agudo con fiebre y en pocas horas presenta aspecto tóxico, tiene dificultades para la deglución y aumento del trabajo de la respiración.
Se suele producir babeo y el niño hiperextiende el cuello en un intento de mantener la vía respiratoria. Asimismo, puede adoptar una posición de trípode sentado recto e inclinándose hacia adelante con la barbilla elevada y la boca abierta, mientras se apoya en los brazos. Un breve periodo de disnea con intranquilidad puede seguirse de cianosis rápidamente progresiva y coma. El estridor se produce de forma tardía e indica que la obstrucción de la vía casi es completa. Puede producirse obstrucción completa de la vía con muerte del paciente, salvo que se inicie el tratamiento adecuado. La tos perruna típica del croup es poco frecuente. En general, ninguno de los restantes miembros de la familia presenta síntomas respiratorios agudos. El diagnóstico precisa la visualización, en circunstancias controladas, en la laringoscopia de una epiglotis grande y de color rojo cereza. A veces se produce una afectación más intensa de las otras estructuras supraglóticas, sobre todo de los repliegues aritenoepiglóticos, que de la propia epiglotis. Cuando se sospeche o se esté seguro de este diagnóstico por la clínica del paciente, se deberá realizar de inmediato una laringoscopia en un entorno controlado, como un quirófano o una unidad de cuidados intensivos. Se deben evitar todas las maniobras que puedan ocasionar ansiedad, como flebotomía, colocación de vías venosas, tumbar al niño en decúbito supino o realizar una exploración directa de la cavidad oral, hasta no tener asegurada la vía respiratoria. Si se sospecha epiglotitis en un paciente con obstrucción de la vía respiratoria superior, pero no se está seguro, se pueden pedir en primer lugar radiografías laterales del cuello para visualizar la vía respiratoria. El signo clásico de la epiglotitis en la radiografía se denomina signo del pulgar, figura 385-2. Es muy importante una colocación adecuada del paciente para la radiografía lateral de cuello con el fin de evitar algunos de los errores asociados a la interpretación de la radiografía. Es necesaria una adecuada hiperextensión de la cabeza y el cuello. Además, la epiglotis puede parecer redonda si la proyección lateral del cuello se toma desde un ángulo oblicuo. Si tras el estudio radiológico sigue siendo posible este diagnóstico, se debe intentar la visualización directa. En todos los casos, los pacientes con sospecha de epiglotitis deben estar acompañados de forma constante por un médico experto en el control de la vía respiratoria y que tenga a su disposición un equipo de intubación. Los niños mayores y colaboradores pueden abrir la boca por sí mismos lo bastante como para que se vea directamente la epiglotis inflamada. En los pacientes con epiglotitis se debe establecer una vía respiratoria mediante intubación nasotraqueal o endotraqueal o, con menos frecuencia, mediante traqueostomía, sea cual sea el grado aparente de dificultad respiratoria, ya que hasta el 6% de los niños con epiglotitis en los que no se establece una vía respiratoria artificial fallece frente a menos del 1% de los que sí la tienen. No se han descrito características clínicas que permitan predecir la mortalidad. El edema pulmonar puede asociarse a obstrucción aguda de la vía respiratoria. La duración de la intubación depende de la evolución clínica del paciente y de la duración de la tumefacción epiglótica, que se debe controlar con una exploración frecuente mediante laringoscopia directa o laringoscopia con fibroendoscopio. En general, los niños con epiglotitis aguda deben permanecer intubados 2 a 3 días, ya que la respuesta a los antibióticos suele ser rápida. La mayor parte de los pacientes sufre una bacteriemia simultánea, y en ocasiones presenta otras infecciones, como neumonía, adenopatías cervicales u otitis media. La epiglotitis se asocia en menos casos a meningitis, artritis y otras infecciones invasivas por Haemophilus influenzae de tipo B. Laringitis infecciosa aguda. La laringitis es una enfermedad frecuente. Los virus causan la mayor parte de los casos. La difteria es una excepción, pero es muy infrecuente en los países industrializados, ver capítulo 187. El inicio suele corresponderse con una infección respiratoria superior con dolor de garganta, tos y ronquera. La enfermedad habitualmente es leve y la dificultad respiratoria es rara, salvo en lactantes pequeños. La ronquera y la afonía pueden resultar desproporcionadas a los síntomas sistémicos. La exploración física es poco llamativa y solo muestra inflamación de la faringe. La laringoscopia muestra edema inflamatorio de las cuerdas vocales y del tejido subglótico. La obstrucción se localiza habitualmente a nivel subglótico. Croup espasmódico.
El croup espasmódico afecta sobre todo a niños de 1 a 3 años y clínicamente recuerda a la laringotraqueobronquitis aguda, salvo porque no se suelen referir los antecedentes de cuadro prodrómico vírico y fiebre ni en el paciente ni en su familia. La causa es vírica en algunos casos, aunque en otros son importantes los factores alérgicos y psicológicos. El croup espasmódico aparece con mayor frecuencia por la tarde o por la noche, y suele empezar de forma súbita, aunque puede estar precedido por coriza leve a moderada y ronquera. El niño se despierta con tos metálica y perruna característica, inspiración ruidosa y dificultad respiratoria, y parece ansioso y asustado. En general, no tiene fiebre. La gravedad de los síntomas disminuye en varias horas, y al día siguiente el paciente parece estar bien, aunque presenta disfonía ligera y tos. Durante una noche o dos más se pueden producir nuevos episodios, habitualmente menos graves, que no se asocian a dificultad respiratoria extrema. Estos episodios suelen reaparecer varias veces. El croup espasmódico puede ser una reacción alérgica frente a antígenos víricos más que una infección directa, aunque se ignora la etiopatogenia exacta. Diagnóstico diferencial. Estos 4 síndromes deben distinguirse tanto entre sí como de otra serie de entidades que pueden cursar con obstrucción de la vía respiratoria superior. La traqueitis bacteriana es el principal diagnóstico diferencial y se asocia a riesgo elevado de la obstrucción de la vía respiratoria. El croup diftérico es muy infrecuente en Norteamérica, aunque en 1990 se produjo una epidemia importante de difteria en la antigua Unión Soviética por falta de vacunación habitual. Los primeros síntomas de la difteria son malestar, dolor de garganta, anorexia y febrícula. A los 2 a 3 días la exploración faríngea muestra la típica membrana blanco-grisácea, cuyo tamaño puede variar desde cubrir una pequeña zona de las amígdalas hasta revestir casi todo el paladar blando. La membrana se adhiere a los tejidos y los intentos enérgicos de arrancarla pueden causar hemorragias. La evolución suele ser insidiosa, pero se puede producir obstrucción respiratoria súbita. El croup sarampionoso casi siempre coincide con las manifestaciones típicas de la enfermedad sistémica y su evolución puede ser fulminante, ver capítulo 246. La aspiración de un cuerpo extraño puede causar obstrucción respiratoria de inicio súbito, ver capítulo 387. El niño tiene por lo general de 6 meses a 3 años y presenta de pronto un atragantamiento con tos, sin signos prodrómicos de infección, aunque los niños que padecen una infección vírica también pueden aspirar cuerpos extraños. Un absceso retrofaríngeo o periamigdalino puede confundirse con obstrucción respiratoria, ver capítulo 382. La tomografía de la vía respiratoria superior es útil para valorar la posibilidad de que haya un absceso retrofaríngeo. El diagnóstico de absceso periamigdalino es clínico. Otras posibles causas de obstrucción de la vía respiratoria son compresión extrínseca, membrana laríngea y anillo vascular, y obstrucción intraluminal de la vía respiratoria por una masa, papiloma laríngeo y hemangioma subglótico. Estos procesos tienden a producir síntomas crónicos o recurrentes. La obstrucción de la vía respiratoria superior se suele asociar a angioedema de las áreas subglóticas como parte de la anafilaxia o de reacciones alérgicas generalizadas, a edema en la intubación endotraqueal por anestesia general o una insuficiencia respiratoria, o a insuficiencia respiratoria en la tetanía hipocalcémica, la mononucleosis infecciosa, los traumatismos o los tumores o malformaciones de la laringe. La tos grupal puede ser un signo precoz de asma y también puede asociarse a disfunción de las cuerdas vocales. La epiglotitis, con los síntomas típicos de babeo, disfagia y estridor, también se puede deber a ingesta accidental de líquido muy caliente. Complicaciones. Se producen complicaciones en aproximadamente el 15% de los pacientes con croup vírico. La más frecuente es la extensión del proceso infeccioso, que puede afectar a otras regiones de la vía respiratoria, como el oído medio, los bronquiolos terminales y el parénquima pulmonar. La traqueitis bacteriana puede complicar un croup vírico, más que constituir una enfermedad distinta. Si se asocia a Staphylococcus aureus, puede producirse shock tóxico. La traqueitis bacteriana puede producir una enfermedad bifásica, en la que la segunda fase, después de una enfermedad similar a croup, se asocia a fiebre elevada, toxicidad y obstrucción de la vía respiratoria.
De forma alternativa, el inicio de la traqueitis puede producirse sin segunda fase y aparecer como continuación de la enfermedad inicial, similar al croup pero con fiebre más alta y dificultad respiratoria progresiva, en lugar de la recuperación habitual después de 2 a 3 días de croup vírico. La epiglotitis también se puede complicar con neumonía, linfadenitis cervical, otitis media o, con menos frecuencia, meningitis o artritis séptica. Las complicaciones más frecuentes de la traqueotomía son el neumotórax y el neumomediastino. Tratamiento. El pilar del tratamiento de los niños con CRUD es el control de la vía respiratoria y el tratamiento de la hipoxia. El tratamiento de la dificultad respiratoria debe ser prioritario ante cualquier otra prueba. Se puede tratar de forma segura en su domicilio a la mayor parte de los niños con croup agudo espasmódico o infeccioso. A pesar de la observación de que el aire frío de la noche es beneficioso, una revisión Cochrane no ha encontrado pruebas que apoyen el uso del vapor frío. La adrenalina racémica nebulizada es un tratamiento aceptado para el croup moderado a grave. Se cree que el mecanismo de acción es la vasoconstricción de las arteriolas precapilares mediada por los receptores beta-adrenérgicos, que produce reabsorción del líquido del espacio intersticial y disminución del edema de la mucosa laríngea. Tradicionalmente se administraba adrenalina racémica, una mezcla a partes iguales de los isómeros D y L de la adrenalina. Se puede administrar una dosis de 0,25 a 0,75 mililitros de adrenalina racémica al 2,25% diluida en 3 mililitros de salino normal con una frecuencia de hasta cada 20 minutos. Inicialmente se optó por la adrenalina racémica en lugar de la L-adrenalina, más activa y accesible, para reducir los posibles efectos cardiovasculares, como taquicardia e hipertensión. Existen datos que sugieren que la L-adrenalina, 5 mililitros de una solución al 1/1000, es igual de eficaz que la adrenalina racémica y no ocasiona más efectos adversos. La adrenalina nebulizada se debe administrar en el estridor en reposo moderado a grave, cuando existen posibilidades de que se tenga que intubar al paciente y cuando exista dificultad respiratoria o hipoxia. La actividad de la adrenalina racémica dura menos de 2 horas. Por tanto, es obligatorio observar al paciente. Los síntomas del croup pueden reaparecer, pero la adrenalina racémica no produce empeoramiento de la obstrucción por efecto rebote. A estos pacientes se les puede dar de alta de forma segura tras 2 a 3 horas de observación siempre que no tengan estridor en reposo, que tengan normalidad de la entrada de aire, la oximetría de pulso y el nivel de conciencia, y que hayan recibido corticoides. La adrenalina nebulizada se debe utilizar con cuidado en pacientes con taquicardia, con cardiopatías como la tetralogía de Fayot, o con obstrucción al tracto de salida ventricular, por el riesgo de efectos adversos. Se conoce bien la eficacia de los corticoides en el croup vírico. Estos fármacos reducen el edema de la mucosa laríngea por su acción antiinflamatoria. Cuando se administran por vía oral son beneficiosos, incluso en el croup leve, según se ha determinado por el menor número de ingresos y la disminución de tratamientos posteriores, como la administración de adrenalina. En la mayor parte de los estudios se ha comprobado la eficacia de una dosis única de dexametasona de 0,6 miligramos por kilo. Dosis de tan solo 0,15 miligramos por kilo pueden resultar igual de eficaces. El efecto clínico de la dexametasona intramuscular y la budesonida nebulizada es equivalente, y la administración oral de dexametasona es tan eficaz como la intramuscular. Una dosis única de prednisolona oral es menos eficaz. No se han realizado estudios controlados para analizar la eficacia de múltiples dosis de corticoides. El único efecto adverso en pacientes con croup tratados con corticoides, dosis 1 miligramos por kilo por día durante 8 días, fue la aparición de laringotraqueitis por Candida albicans. No se deben administrar corticoides a niños con varicela o tuberculosis, salvo que el paciente reciba tratamiento antituberculoso adecuado, ya que pueden empeorar la evolución clínica. Los antibióticos no están indicados en el croup. No se deben utilizar antitusivos y anticatarrales de venta sin receta en niños menores de 4 años. Se puede plantear el uso de una mezcla de oxígeno-helio, Heliox, para el tratamiento de niños con croup grave en los que se plantea la intubación, aunque los datos no son concluyentes.
Los niños con CRUD deben ser hospitalizados cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias: estridor progresivo, estridor grave en reposo, dificultad respiratoria, hipoxia, cianosis, disminución del nivel de conciencia, ingesta escasa o necesidad de realizar una observación fiable. La epiglotitis es una emergencia médica y exige un tratamiento inmediato con establecimiento de una vía respiratoria artificial en condiciones controladas, bien en un quirófano o en una unidad de cuidados intensivos. Todos los pacientes deben recibir oxígeno durante el transporte al hospital salvo que la mascarilla les cause agitación. La adrenalina racémica y los corticoides no son eficaces. Tras estabilizar la vía respiratoria se deben obtener cultivos de sangre, de la superficie epiglótica y, en algunos casos seleccionados, del líquido cefalorraquídeo. Se debe iniciar la administración parenteral de cefotaxima, ceftriaxona o meropenem hasta que lleguen los resultados del cultivo y los estudios de sensibilidad del microorganismo, ya que el 10 a 40% de los aislados de Haemophilus influenzae de tipo B son resistentes a ampicilina. Una vez establecida la vía respiratoria artificial, el paciente debe mejorar de forma inmediata, y deben desaparecer tanto la dificultad respiratoria como la cianosis. La epiglotitis se resuelve tras unos días de tratamiento antibiótico y se podrá extubar al paciente, aunque se debe mantener la antibioterapia durante al menos 10 días. No se recomienda la quimioprofilaxis sistemática para los contactos domiciliarios, las plantas de puericultura o la guardería en pacientes con infección por Haemophilus influenzae de tipo B. Invasivo, pero es obligatoria una observación cuidadosa con evaluación médica precoz cuando los niños expuestos presenten un cuadro febril. Las indicaciones de la profilaxis con rifampicina, 20 mg por kilo por vía oral una vez al día durante 4 días, hasta una dosis máxima de 600 mg, para todos los familiares son: presencia en el hogar de un niño menor de 4 años que esté vacunado de manera incompleta, o un niño menor de 12 meses que no haya recibido completo el ciclo vacunal inicial o un niño inmunodeprimido. La tumefacción laríngea aguda de base alérgica responde a la adrenalina, dilución 1/1000 en dosis de 0,01 ml por kilo hasta una dosis máxima de 0,5 ml cada vez, por vía intramuscular, y a la adrenalina racémica, dosis de 0,5 ml de una solución al 2,25% de adrenalina racémica en 3 ml de suero salino normal. Con frecuencia se necesitan corticoides, 1 a 2 mg por kilo en 24 horas de prednisona durante 3 a 5 días. Cuando se haya recuperado se debe dar de alta al niño y a los padres con una jeringuilla precargada con adrenalina, que deberán usar en caso de urgencia. Tras la intubación endotraqueal por anestesia general, se puede producir en niños tumefacción reactiva de la mucosa, estridor grave y dificultad respiratoria que no responde al tratamiento con vapor, aunque en estos casos resultan útiles la adrenalina racémica y los corticoides. Intubación endotraqueal / nasotraqueal y traqueotomía. La introducción de la intubación sistemática o, menos frecuentemente, la traqueotomía para los pacientes con epiglotitis ha reducido la mortalidad casi a cero. Estos procedimientos deben realizarse siempre en un quirófano o en la unidad de cuidados intensivos. La intubación previa y la anestesia general facilitan en gran medida la realización de una traqueotomía sin complicaciones. Se recomienda utilizar un tubo endotraqueal o nasotraqueal cuyo diámetro sea 0,5 a 1 milímetros menor que el calibre estimado para la edad o la altura, ya que facilita la intubación y reduce las complicaciones a largo plazo. El procedimiento elegido dependerá de la experiencia del equipo con el procedimiento y con los cuidados posteriores. Se debe realizar una intubación o una traqueotomía en la mayoría de los pacientes con traqueitis bacteriana y en todos los niños pequeños con epiglotitis. No suele ser necesaria en casos de laringotraqueobronquitis, croup espasmódico o laringitis. Se han descrito casos graves de laringotraqueobronquitis que precisan intubación en un elevado porcentaje de pacientes durante epidemias graves de sarampión y de gripe A. Para determinar la necesidad de realizar estos procedimientos se necesita experiencia y juicio, porque no se deben retrasar hasta que aparezca cianosis e inquietud extrema. Como en la epiglotitis, se recomienda un tubo endotraqueal o nasotraqueal que sea 0,5 a 1,0 milímetros menor que el calibre estimado por la edad o la altura.
El tubo endotraqueal o la traqueostomía se deben dejar hasta que desaparezcan el edema y el espasmo, y hasta que el paciente controle las secreciones de forma satisfactoria. Aún así, se retirará lo más pronto posible, en general en pocos días. Se suele observar una resolución adecuada de la inflamación epiglótica, confirmada mediante laringoscopia flexible, en 24 horas, lo que permite una extubación más rápida. La adrenalina racémica y la dexametasona, 0,5 mg por kilo por dosis cada 6 a 12 horas antes de la extubación, y después cada 6 horas hasta 6 dosis, con un máximo de 10 mg, pueden ser útiles en el tratamiento del edema de la vía respiratoria superior postintubación. Pronóstico. En general, la duración de la hospitalización y la tasa de mortalidad en los casos de obstrucción aguda de la vía respiratoria de origen infeccioso aumentan cuando la infección se disemina y afecta a más zonas, salvo en el caso de la epiglotitis, en la que la propia infección localizada puede ser mortal. La mayor parte de las muertes por CRUD se producen por obstrucción laríngea o por las complicaciones de la traqueotomía. Raramente se han documentado paradas cardiorrespiratorias mortales extrahospitalarias por laringotraqueobronquitis vírica, especialmente en lactantes, en los que la evolución se ha complicado con una traqueitis bacteriana. La tasa de mortalidad de la epiglotitis no tratada es del 6% en algunas series, pero si se establece el diagnóstico y se inicia el tratamiento adecuado antes de que el paciente esté moribundo, el pronóstico es excelente. El pronóstico de la laringotraqueobronquitis aguda, la laringitis aguda y el croup espasmódico agudo también es excelente. 385, 2. Traqueitis bacteriana. La traqueitis bacteriana es una infección bacteriana aguda de las vías respiratorias superiores que es potencialmente mortal. El patógeno que se aísla con mayor frecuencia es Staphylococcus aureus, ver capítulo 181, habiéndose descrito cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. También se ha aislado Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae no tipificable y algunos anaerobios. La media de edad está entre 5 y 7 años. Hay un ligero predominio masculino. La traqueitis bacteriana suele seguir a una infección respiratoria vírica, sobre todo laringotraqueitis, por lo que se puede considerar una complicación bacteriana de una enfermedad vírica más que un proceso bacteriano primario. Esta entidad es más frecuente que la epiglotitis en las poblaciones vacunadas. Manifestaciones clínicas. El niño habitualmente tiene tos metálica, aparentemente en el contexto de una laringotraqueobronquitis vírica. Se puede producir fiebre alta y toxicidad con dificultad respiratoria, inmediatamente o después de varios días de mejoría aparente. El paciente se puede tumbar, no muestra babeo ni tiene la disfagia de la epiglotitis. El tratamiento habitual del CRUD, adrenalina racémica, no es eficaz. Puede ser necesaria la intubación o la traqueotomía, pero solo el 50 a 60% de los pacientes requiere intubación para su tratamiento. Los pacientes más pequeños tienen más probabilidad de necesitar intubación. Parece que el principal dato anatomopatológico es la tumefacción de la mucosa a nivel del cartílago cricoides, a lo que se añade la aparición de abundantes secreciones purulentas y espesas, que a veces causan pseudomembranas. La aspiración de estas secreciones puede proporcionar un alivio temporal, pero no es suficiente como para evitar la necesidad de establecer una vía respiratoria artificial. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en la demostración de una infección bacteriana de las vías respiratorias superiores, con fiebre alta y secreciones purulentas, y por la ausencia de los hallazgos clásicos de la epiglotitis. No se requieren radiografías, pero pueden mostrar los hallazgos clásicos, figura 385, 3. Durante la intubación endotraqueal se observa material purulento debajo de las cuerdas vocales, figura 385, 4. Tratamiento. Se debe iniciar un tratamiento antibiótico adecuado, que suele incluir antistafilocócicos, en cualquier paciente cuya evolución haga sospechar una traqueitis bacteriana. Las recomendaciones actuales de tratamiento empírico de la traqueitis bacteriana incluyen vancomicina o clindamicina y una cefalosporina de tercera generación, por ejemplo, cefotaxima o ceftriaxona.
Si se diagnostica este proceso mediante laringoscopia directa o si existe una elevada sospecha clínica, debería considerarse seriamente una vía respiratoria artificial. Habitualmente es necesaria la administración de oxígeno suplementario. Complicaciones. Las radiografías de tórax con frecuencia muestran infiltrados parcheados y opacidades focales. Muchas veces también se observa estrechamiento subglótico y una columna de aire traqueal irregular de aspecto mellado. Si el control de la vía respiratoria no es óptimo, estos pacientes pueden sufrir una parada cardiorrespiratoria. Se han descrito casos de síndrome de shock tóxico en pacientes con traqueitis bacteriana estafilocócica y por estreptococos del grupo A. Ver capítulo 181, 2. Pronóstico. El pronóstico es excelente en la mayor parte de los casos. El paciente suele quedar afebril a los 2 a 3 días de empezar el tratamiento antibiótico correcto, aunque puede ser necesaria una hospitalización prolongada. En los últimos años parece haber una tendencia hacia una menor gravedad. Cuando disminuyen el edema de la mucosa y las secreciones purulentas, se puede extubar con seguridad al paciente, y se le debe controlar de forma estrecha mientras se sigue administrando oxígeno y antibioterapia.